Buenos días, bienvenidos a todos los que se conectaron. Queremos agradecerles por regalarnos su tiempo. Estamos acá con el doctor Héctor Falla, abogado tributarista, que nos va a hablar un poco sobre el tema de la ley de financiamiento y los cambios tributarios que esto trajo. Este es un webinar que se está realizando desde la Unidad de Regulación y Normatividad y esperamos que pues les aporte mucho el tema. Los dejo con Héctor y bienvenidos. Buenos días a todos, muchas gracias por acompañarnos en este webinar sobre los alcances e impacto de la ley de financiamiento. Las preguntas por efectos de orden proponemos que se hagan al final de esta sesión, que será hacia las 11 de la mañana. Como ustedes saben, pues la ley de financiamiento modificó e introdujo muchas novedades. La idea es que en esta hora podamos compartir las principales novedades e impacto de la ley de financiamiento, reforma tributaria en las compañías. En cuanto a la primera modificación importante, vemos que se introdujeron interesantes novedades en cuanto a los ingresos que se consideran que no son ingresos de fuente nacional colombiana. Y el primero consiste en los créditos a corto plazo originados en la importación de mercancías y servicios y sobregiros o descubiertos bancarios. La novedad es que el artículo 25 no definía qué se entendía por un crédito a corto plazo y la ley ahora lo define, que crédito de corto plazo son aquellos que no exceden el término de 6 meses. Y también se extendió no solamente este beneficio tributario a la importación de mercancías, sino también a la importación de servicios. En cuanto al segundo ítem de novedad que encontramos son los créditos que se obtengan de extranjeros, que sean obtenidos por parte de sociedades mercantiles vigiladas por la Superintendencia Financiera del Régimen de Regulación Prudencial, cuyo objeto exclusivo sean originados para créditos y cuyo endeudamiento sea destinado al desarrollo de su objeto social. Esto, por supuesto, está destinado a las empresas que se dedican a la actividad de libranza. En cuanto a la tercera novedad, encontramos aquellos ingresos obtenidos de la enajenación de mercancías extranjeras de propiedad de residentes fiscales colombianos que se hayan introducido desde el exterior a los centros de distribución logístico internacional, como también aeropuertos internacionales. Luego daremos un ejemplo de cómo funciona este beneficio tributario. En cuanto a la cuarta novedad, encontramos los créditos de operaciones de comercio exterior e importación de servicios, créditos que sean realizados por intermedio de Bancoldes, Finagro y Findeter. En cuanto a los servicios de adiestramiento de personal prestados en el exterior a entidades del sector público, pues este ítem que antes era considerado como ingreso no de fuente nacional colombiano, ahora fue eliminado de este beneficio tributario. Y ciertas rentas relacionadas con el régimen holding de compañías colombianas se consideran como ingresos no de fuente nacional colombiana, como luego los explicaremos más adelante. El ejemplo de la conservación del beneficio tributario en cuanto a la enajenación de mercancías introducidas desde el exterior a centros de distribución logístico internacional o aeropuertos funciona de la siguiente manera. Y ustedes van a ver en este ejemplo, a mano izquierda de ustedes, tenemos una sociedad extranjera que ingresa mercancía extranjera a Colombia para venderla ya sea en el resto de Latinoamérica o en Colombia. Y para efectos de que esa enajenación de mercancía extranjera no se encuentre grabada con impuesto sobre la renta en Colombia, se requiere que la sociedad extranjera no actúe como importador de esa mercancía extranjera a Colombia, de manera tal que el comprador, sea colombiano o sea extranjero, sean quienes importen esa mercancía aun cuando esa mercancía haya sido ingresada a los centros de distribución logístico internacional o a los aeropuertos internacionales. Y esta posición encuentra sustento en el oficio 20885 del 2017 proferido por la DIAN. Inclusive en aquellos eventos en cuando la sociedad extranjera realiza de manera permanente esa actividad de ingreso
de mercancía extranjera y de enajenación de la misma en Colombia. Por cuanto, si eso configura la obligación de constituir una sucursal o un establecimiento permanente, pues en ambos casos la sucursal o establecimiento permanente no debería actuar como el importador de la mercancía extranjera para efectos de no perder el beneficio tributario, como ustedes lo van a ver a mano derecha. En el mano derecha, pues ustedes van a encontrar una sociedad extranjera que ingresa mercancía extranjera a los centros de distribución logístico internacional o aeropuertos internacionales en Colombia, pero además de eso, pues la importa esa mercancía extranjera y de ahí la vende a los compradores, ya sean colombianos o extranjeros. Si esa circunstancia ocurre y además configura la obligación de la sociedad extranjera de constituir una sucursal o un establecimiento permanente, pues el beneficio tributario se pierde. La segunda gran novedad la encontramos al nivel de las deducciones en el impuesto sobre la renta. Y aquí hubo un cambio bastante novedoso. Y el primero es la posibilidad de permitir la deducción de todos los impuestos, tasas y contribuciones. Ustedes recordarán que en el 2011, 2010, existía una discusión acerca de si las contribuciones o los pagos de las contribuciones a las superintendencias por parte de las sociedades era un gasto deducible o no. Y en el Consejo de Estado en alguna jurisprudencia dijo que esos pagos eran deducibles del impuesto sobre la renta. Y en otra jurisprudencia dijo que no eran deducibles por no encontrarse previstos expresamente en el artículo 115 del Estatuto Tributario. Y en razón de esa inseguridad jurídica en cuanto a la posibilidad de deducir aquellos impuestos, tasas o contribuciones que no estuvieran expresamente contemplados en el artículo 115, se estableció en la reforma tributaria del 2016 la imposibilidad de deducir ningún impuesto salvo aquellos previstos en el artículo 115 del Estatuto Tributario. No obstante, esta reforma tributaria ahora permite la deducción de todos los impuestos, tasas y contribuciones que hayan devengado su pago los contribuyentes del impuesto sobre la renta. Por supuesto, deben cumplir con los requisitos generales del artículo 107 del Estatuto Tributario. Esto es que sean gastos necesarios y relacionados con la actividad productora de renta que cumplan con los criterios comerciales para efectos de su deducibilidad. Asimismo, se ratifica la posibilidad de deducir las cuotas de afiliación a los gremios. Asimismo, se mantiene la posibilidad de deducir el 50% del GMF pagado por los contribuyentes, independientemente de que el pago del GMF tenga o no relación de causalidad con la actividad productora de renta del impuesto sobre la renta. Frente a los impuestos no deducibles, pues el pago del impuesto sobre la renta, por supuesto, no será a su vez un gasto deducible dentro de la declaración del impuesto sobre la renta. El impuesto al patrimonio y el impuesto a normalización tributaria tampoco será un gasto deducible en el impuesto sobre la renta. Y el impuesto de industria, comercio, en principio diríamos que no es deducible, aun cuando la cláusula general permite la deducibilidad de todos los impuestos, tasas y contribuciones. ¿Por qué decimos que el ICA en principio no será deducible? Porque la norma permite ahora que el impuesto de industria y comercio sea tomado como descuento tributario en el impuesto de la renta, y ya vamos a ver un ejemplo de ello. Sin embargo, es importante señalar que la cláusula general de deducibilidad de los impuestos dice que son todos los impuestos, y la misma norma en unos incisos posteriores señala que el impuesto de industria y comercio podrá ser tomado como descuento tributario. Luego, en mi opinión personal, siento que el impuesto de industria y comercio no será deducible, sino podrá ser tomado como descuento tributario. No obstante, existen interpretaciones según las cuales pues dicen que como la norma señala que el impuesto de industria y comercio podrá ser tomado como descuento, eso no impide que pueda ser tomado como deducción. Sin embargo, sea que se tome como deducción o sea como descuento tributario, lo cierto es que en una misma declaración de renta no se pueden tomar el pago del impuesto de industria y comercio al mismo tiempo como deducción o como descuento tributario, porque eso daría lugar a la configuración de la aplicación de beneficios concurrentes, lo cual está proscrito en la legislación tributaria para el efecto. No obstante, en cuanto al descuento del impuesto de industria y comercio,
en impuestos a la renta existen dos posibilidades que las vamos a ver más adelante. En todo caso, en impuesto de industria y comercio hasta el 2021 puede tomarse como descuento tributario hasta un 50% y a partir del 2022 podrá tomarse en su totalidad el 100% como descuento tributario. En cuanto a las contribuciones de educación que hagan las empresas en favor de los empleados, esto constituye también una novedad. Ahora la norma, la legislación, perdón, tributaria permite que los pagos que realicen los empleadores a programas de becas, créditos condonables, programas o centros de atención, estimulación, educación básica, primaria, secundaria, técnica, tecnológica, educación superior a los empleados, pueden ser deducibles a nivel de la compañía, siempre que cumplan unos criterios básicos, y esto es que sean programas destinados a la generalidad de los empleados, perdón. Y ha existido un debate en cuanto a si la falta de la emisión por el momento de un decreto reglamentario que desarrolle la aplicación de esta deducción impide o no, en lo que lleva el transcurso de este año, la aplicación o no de esta deducción en la declaración en el impuesto a la renta del 2019. Y en mi opinión personal, pues la vigencia de la aplicación de esta contribución a la educación de los empleados en ningún caso en la ley está sujeta su vigencia a que se emita un decreto reglamentario. El impuesto a la renta, como ustedes saben, rige en todo el año grabable 2019. Luego, a pesar de la falta de la emisión del decreto reglamentario a hoy, esta deducción está vigente y puede ser aplicable a pesar de la falta de la reglamentación. Lo importante es que los pagos a programas de becas o créditos condonables que hagan las empresas en favor de sus empleados cumplan con un criterio de generalidad, y es que a estos programas puedan acceder los empleados en general siempre que cumplan ciertos requisitos y sin perjuicio de que posteriormente el gobierno nacional expida un decreto reglamentario estableciendo las condiciones o requisitos adicionales a este que acabo de señalar, pues no impide que no se pueda aplicar la deducción. Si eso es el caso, pues esas contribuciones que vienen haciendo las empresas se pueden ir adaptando o tendrían que adaptarse a lo que dicta el decreto reglamentario para asegurar en todo caso la aplicación de su deducción. Y esto lo señalo porque existen posiciones según las cuales que argumentan que por la falta del decreto reglamentario esta contribución a educación a empleados pues no aplica. Y lo cierto es que sí aplica. En cuanto a las deducciones y el descuento del ICA, el impuesto sobre la renta, tenemos el siguiente ejemplo. En el año grabable 2018, pues el ICA devengado y pagado era un gasto deducible. Ahora en el 2019 es descuento. Y vamos a ver el ejemplo de qué es mejor, si el pago del ICA es mejor como deducción o como descuento tributario. En el año grabable 2018 hicimos un ejercicio en donde una empresa obtiene 10.000 millones de pesos como ingreso, incurrió y devengó unos gastos no operativos y gastos operativos por 6.000 millones de pesos en su totalidad. Y proponemos en este ejemplo que se devengó y pagó un ICA por un valor aproximado de 100 millones de pesos. Luego en la columna del año grabable 2018 tenemos una renta líquida grabable de 3.900 millones de pesos, lo cual aplicada a la tarifa del 33%, pues eso arroja un impuesto básico de renta de 1.287 millones de pesos. Luego el impuesto neto de renta en el año grabable 2018, en el cual se utiliza como deducción el ICA, son 1.287 millones de pesos. Mientras que si en el 2019 el ICA devengado y pagado por valor de 100 millones de pesos no es tomado como descuento, sino más bien como descuento, pues encontramos que el impuesto neto de renta va a ser menor, producto del descuento tributario del ICA, más que tomarse como deducción. En el ejemplo del año grabable 2019, tengan en cuenta que lo que se dedujo fue el 50% de los 100 millones de pesos. ¿Por qué? Porque hasta el 2021 el valor del ICA pagado
se puede tomar como descuento en un 50%. Después se podrá tomar en un 100%. Luego, el impuesto neto de renta en el 2022 será mucho menor que el valor del ejemplo del 2019. Luego, tomar o permitir como descuento el pago del impuesto de industria y comercio es mucho más atractivo que tomar el ICA como deducción. Sin embargo, existe una discusión de qué va a pasar con el ICA devengado en el 2018, pero pagado en el 2019. El artículo 115-1 del Estatuto Tributario señala que la deducción de los impuestos para los contribuyentes obligados a llevar contabilidad serán aceptados como deducción en el año o periodo grabable que se tenga, siempre y cuando se encuentren efectivamente pagados antes de la presentación de la declaración del impuesto sobre la renta que se va a presentar. Luego la pregunta es, ¿cuál va a ser el tratamiento tributario del ICA devengado en el 2018 pero pagado en el 2019? Entonces, una posición es que se pueda tomar como descuento en la declaración de renta del 2019. Sin embargo, y esto tiene un asterisco en el sentido de que encontramos que aplicar como descuento tributario el ICA pagado en 2018, que se devengó en el 2018 como descuento tributario en el 2019, pues tiene un problema en relación con el principio de irretroactividad tributaria. Y es que la ley de financiamiento tiene vigencia a partir del 1 de enero de este año. Y el ICA del 2018 es un impuesto que se devengó en el 2018. Luego, por vigencia de la ley de financiamiento que estamos aquí exponiendo, pues darle el tratamiento tributario de descuento tributario a un ICA que se devengó en el 2018 cuando no estaba en vigencia esa ley, tomarlo como descuento tributario podría llevar a procesos de fiscalización, razón por la cual consideramos que esa posición tiene problemas en cuanto al principio de irretroactividad tributaria. Ahora bien, la otra posibilidad es tomar el ICA del 2018 más bien como deducción, y consiste en que se puede tomar como deducción siempre que exista pago antes de la presentación de la declaración del impuesto sobre la renta, que consideramos que es la posición más conservadora. La tercera novedad más importante que también encontramos en la reforma tributaria es la modificación a la regla de subcapitalización delgada en cuanto a la deducibilidad de los gastos. Ustedes recordarán que en el 2013 se adoptó la limitación de la deducibilidad del gasto por concepto de interés, como por regla general aquellos intereses que sean devengados en favor no solamente de vinculados económicos, sino también en favor de terceros independientes, incluyendo, por supuesto, las entidades financieras. Y aquellos intereses que se devengaran de deudas que excedieran el ratio 3:1 del patrimonio líquido del contribuyente del año inmediatamente anterior, pues ese interés que excediera, que se originara en esos créditos que excediera la regla 3:1, pues se convertían en un gasto no deducible en el impuesto sobre la renta. Esto, por supuesto, generó un desincentivo en el financiamiento de las operaciones de los contribuyentes del impuesto sobre la renta vía financiación. Y por esa razón, esta última reforma tributaria cambió esa posibilidad y limitó la deducibilidad de los intereses solamente de aquellos intereses con deudas contraídas con vinculados económicos, pero ya no de deudas que excedieran la regla 3:1 del patrimonio líquido del contribuyente, sino la regla 2:1 del patrimonio líquido del contribuyente del año inmediatamente anterior. Luego, las deudas, los intereses devengados en favor de personas independientes o no vinculados económicos del contribuyente no se encuadran dentro de la limitación de la posibilidad de deducir esos intereses.
La regla, por supuesto, está destinada solamente a limitar la docilidad del gasto en cuanto a los intereses devengados en favor de vínculos económicos nacionales e extranjeros, siempre que esos intereses se originen en deudas que excedan la regla 2.1 del patrimonio líquido del contribuyente del año inmediatamente anterior. En todo caso, la norma establece unas obligaciones formales en cuanto a la posibilidad de asegurar la docilidad del gasto. Y es que los acreedores o los beneficiarios de los intereses emitan una certificación señalando que esa operación de crédito o de financiación no corresponde a aquellas que involucren entidades vinculadas, involucrados en ese crédito, que hayan otorgado un aval, o que esa operación de crédito no corresponde a una operación de back-to-back o cualquier operación similar, a riesgo de que las entidades solidarias se conviertan en solidariamente responsables por el mayor pago del impuesto y las sanciones y los intereses a los que se vea sujeto el contribuyente del impuesto de la renta. Luego, la limitación, por supuesto, de permitir la deducibilidad del gasto en esta limitación a aquellas operaciones vinculadas mediante aval, pues por supuesto plantea un problema, y es que generalmente en los grupos económicos es usual que entidades o sociedades vinculadas otorguen garantías o otorguen avales para efectos de asegurar el otorgamiento de ese crédito. Luego, si esa es la circunstancia, velocidad del gasto, en la medida en que se originen en deudas que excedan dos veces el patrimonio líquido del contribuyente, no podrán ser deducibles esos intereses. Esta regla, en todo caso, de la limitación de los intereses, no se aplica en 4 casos. El primero, contribuyentes del impuesto a la renta que estén sometidos a inspección y vigilancia de la superintendencia financiera. Esta es una excepción que se mantiene. Actividades de factoring siempre que las actividades del contribuyente no sean prestadas en más de un 50% a compañías con vinculación económica. Tercera excepción, y esta es una novedad, esta regla de limitación de la velocidad del gasto no aplica a contribuyentes que desarrollen empresas en periodo improductivo. Y por supuesto tampoco aplicará a casos de financiación de proyectos de infraestructura de transporte ni la financiación de proyectos de infraestructura de servicios públicos llevado a cabo por entidades de propósito especial. Otra cuarta novedad que vemos interesante es la reducción de la tarifa del sistema de renta presuntiva. Y en esto cabe señalar que el sistema de renta presuntiva no fue eliminado, no ha sido eliminado del sistema tributario colombiano. Lo único que se hace, o lo que hizo esta reforma tributaria, fue reducir la tarifa del sistema de renta presuntiva en el impuesto a la renta. Luego, perfectamente, el gobierno nacional, en una próxima reforma tributaria, puede volver a incrementar esas tarifas. Lo cierto es que en el 2019 la tarifa del sistema de renta presuntiva queda en el 1,5%, en el 2020 se mantiene en el 1,5% y en el 2021 la tarifa del sistema de renta presuntiva quedará en el 0%. Pero esto no significa que se haya eliminado el sistema de renta presuntiva. El sistema de renta presuntiva se mantiene vigente, aun cuando económicamente pueda no tener un efecto como resultado de la tarifa del 0% para el 2021. Quinta novedad que vemos es en relación con la modificación de las tarifas de retenciones en la fuente por concepto de pagos al exterior. En el 2016 también se han modificado a su vez esas tarifas. En consecuencia de los pagos por concepto de intereses al exterior, comisiones, bueno, intereses originados en créditos, de créditos o contratos de leasing que no excedan un año, comisiones, honorarios, regalías, arrendamientos, compensaciones de servicios profesionales, explotación de toda propiedad industrial, know-how, propiedad literaria, artística, científica, explotación de películas cinematográficas, explotación de software, asistencia técnica, servicios técnicos y consultoría,
ya no estarán grabados a la tarifa del 15%, sino una tarifa del 20%. En cuanto a los casos de explotación de programas de computador, que se calculaba la retención en la fuente sobre el 80% del pago bono en cuenta, esa tarifa o esa base gravable de la retención en la fuente por este pago fue derogada. Ahora, la explotación de programas de computador y explotación inclusive de películas cinematográficas que impliquen pagos al exterior, se aplicará una tarifa del 20% sobre el 100% del pago o abono en cuenta. Como ustedes observan, esa tarifa del 20% tiene un asterisco, y ese asterisco significa que esa tarifa puede ser eliminada o reducida por virtud de la aplicación de un convenio de doble imposición que esté en vigor de los que haya suscrito Colombia, dentro de los cuales tenemos Canadá, Chile, España, República Checa, India, Corea del Sur, entre otros. Otra modificación tiene que ver por los pagos por concepto de administración o dirección que hacen las sucursales en favor de sus casas matrices. Esa tarifa de retención a fuente estaba en el 15%, ahora se incrementó al 33%. Igualmente, ustedes observan, eso tiene un asterisco, y es que esa tarifa ahora del 33%, que se incrementó el 15 al 33% en esos eventos, se puede disminuir o eliminar con ocasión de la aplicación de un convenio de doble imposición. En estos dos eventos, el hecho de que las tarifas de retención a fuente se eliminen o se disminuyan en un escenario de aplicación del convenio de doble imposición, eso no impide que el gasto deje de ser deducible. Se mantendrá la posibilidad de deducir esos gastos por virtud del principio de no discriminación que está contenido en los convenios de doble imposición. Y vamos a compartir con ustedes posteriormente estas tarifas de retención a fuente que están en esta tabla, los cuales ustedes podrán ver en la presentación, que por espacio de tiempo no las vamos a explicar todas. En cuanto a la tarifa general del impuesto a la renta para las sociedades, pues el gobierno propone una reducción progresiva de la misma, siendo la del 2019 la tarifa del 33%, 2022 se reducirá al 32%, 2021 se reducirá al 31%, y en el 2022 se reducirá al 30%. Y cabe señalar adicionalmente que se mantienen las tarifas reducidas del impuesto a la renta del 9% para actividades de servicios en hoteles nuevos, remodelados, parques temáticos, ley de primer empleo, empresas editoriales, empresas industriales y comerciales del Estado, y se mantuvo la tarifa del 20% para los usuarios industriales de bienes y servicios de zona franca. En cuanto a la sobretasa del impuesto a la renta, esta solamente aplica a aquellas entidades financieras que hayan experimentado una renta gravable igual o superior a 120.000 VTs, del 4% en el 2019, 3% en el 2020, 3% en el 2021. Para señalar, por supuesto, que esta sobretasa del impuesto sobre la renta no aplica a todos los contribuyentes del impuesto sobre la renta, solo aplica a aquellos contribuyentes que pertenecen al sector financiero siempre que hayan experimentado una renta igual o superior a 120.000 VTs. Novena novedad importante son las rentas exentas y los beneficios tributarios. La reforma tributaria establece que las rentas exentas solamente son aquellas que están previstas en esa ley, las demás quedan derogadas. Entonces, se mantienen las rentas exentas de la decisión 578 de la Comunidad Andina de Naciones. Las empresas de economía naranja, sus rentas estarán exentas por un término de 7 años, más adelante lo vamos a ver un poco más en detalle. Se crea incentivo para el desarrollo del campo colombiano por 10 años, renta de energía eléctrica, rentas asociadas a BCP, aprovechamiento de nuevas plantaciones forestales, inversiones, rentas de que trata los artículos 4 del decreto
841 del 98 y la ley, el artículo, perdón, 135 de la ley 100 de 1993. Se mantiene la renta exenta, el incentivo a las creaciones literarias de economía naranja, rendimientos generados de la reserva de estabilización y servicios de transporte fluvial en ciertos casos. En cuanto a renta exenta para empresas de economía naranja, pues vemos que son las rentas que provengan del desarrollo de industrias de valor agregado tecnológico y actividades creativas. Significa que una empresa de economía naranja que desarrolle actividades provenientes del desarrollo de valor agregado tecnológico y actividades creativas, solamente esas rentas son las que van a estar exentas por un término de 7 años. De manera tal que si las empresas desarrollan otras actividades distintas a estas que acabo de señalar, en virtud de las cuales obtienen rentas, pues esas otras rentas sí van a estar grabadas con la tarifa general del impuesto a la renta, que ya vimos que es del 33%, que se reducirá progresivamente al 30%. Esto significa que lo que está exento es la actividad que desarrolla la empresa, pero no todos los ingresos que obtenga en caso en que esa empresa desarrolle actividades distintas a las que están exentas del impuesto sobre la renta. Los requisitos para la procedencia de la exención es que se trate de sociedades constituidas en Colombia, que inicien actividades antes del 31 de diciembre de 2021. ¿Qué significa esto? Que si una sociedad extranjera, porque fue creada en el extranjero, pero que sea efectivamente administrada en Colombia y que por tener su sede de efectiva administración en Colombia, se entienda que es una sociedad nacional colombiana para efectos del impuesto sobre la renta, pues esa sociedad extranjera, aun cuando sea colombianizada para efectos tributarios, pues esa sociedad no podrá acceder a los beneficios de la ley, los beneficios de economía naranja. Tienen que ser sociedades constituidas en Colombia. Y esto lo señalo porque he asesorado a empresas extranjeras que tienen su sede de efectiva administración en Colombia, razón por la cual se entienden que son contribuyentes del impuesto a la renta respecto de todos sus activos ubicados en Colombia en el exterior y sus rentas de fuente mundial, que me han preguntado si pueden acceder a los beneficios de economía naranja. La respuesta es que no, porque no son sociedades constituidas en Colombia, sino constituidas en el exterior. Y el domicilio principal de las sociedades y la ley que rige sus estatutos no puede ser trasladado de Panamá a Colombia, como lo establece el Código de Comercio colombiano y los conceptos de la Superintendencia de Sociedades. Por supuesto, tener domicilio principal en Colombia con objeto exclusivo, esto es desarrollar actividades de la ley de primer empleo, perdón, de la economía naranja. Entonces ustedes me preguntarán, bueno, pero si debe tener objeto exclusivo, ¿cómo puede desarrollar actividades diferentes? Piensen ustedes, por ejemplo, que es una sociedad que tenía unos activos fijos y los vendió porque tenía que venderlos. La utilidad que experimenten por la venta de activos fijos, pues esa va a estar grabada ya sea con la tarifa general, porque son activos fijos posibles por un término inferior a 2 años, o si fue superior a 2 años, pues la ganancia ocasional. Pero eso no desvirtúa que la sociedad beneficiada con la economía naranja pues no pueda vender sus activos, lo pueda hacer como una actividad necesaria que lo tuvo que llevar a cabo. Cumplir con los montos mínimos de empleo fijados por el gobierno nacional, esos deben ser reglamentados, sin embargo la ley dice que no pueden ser empleos menores de 3 y que estén relacionados con la actividad exenta. Esta es la actividad de economía naranja, excluyendo a los administradores. Cumplir con los montos mínimos de inversión fijados por el gobierno nacional, que en todo caso no podrán ser en ningún caso inferiores a 4.400 VTs, que deben ser invertidos en un plazo de 3 años. Y en caso de que eso no se logre el monto de inversión, se pierde el beneficio de la renta exenta a partir del 3er año inclusive. Por supuesto, la aplicación de la exención de economía naranja no aplica de forma automática por el hecho de desarrollarse esa actividad, sino que se debe obtener el acto de conformidad por parte del Ministerio de Cultura, en donde las empresas de economía naranja que quieran acceder a esta exención pues deben presentar su proyecto ante el Ministerio, y una vez obtengan
el visto bueno, podrán aplicar la exención de economía naranja. Ventajas adicionales, esta es una novedad. Las empresas que pretendan ser beneficiadas con la exención de economía naranja pueden ser a su vez usuarios de zona franca. Y pues esto permite un doble beneficio, y es, pues, si una empresa de economía naranja se califica como usuario industrial de bienes y servicios, pues en los primeros 7 años va a tener una exención de 7 años, perdón, va a tener una exención, sí, por 7 años, pero posteriormente va a estar grabada no la tarifa general del 33 al 30%, sino que va a estar grabada la tarifa del 20%. La procedencia de la exención en todo caso se aplica solo a aquellos contribuyentes que tengan ingresos brutos anuales inferiores a 80.000 VTs, que en este año es un valor aproximado de 2.741 millones de pesos aproximadamente. Por supuesto, eso es un monto menor, pero está destinado a beneficiar los emprendimientos. En todo caso, las empresas de economía naranja están obligadas a realizar los aportes parafiscales y las cotizaciones de salud, es decir, que no estarán exentos respecto de aquellos empleados cuyos salarios no excedan los 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Actividades que califican para el incentivo de economía naranja son aquellas que están previstas en la ley. Aquí hicimos un resumen muy rápido, que son fabricación de joyas, bisuterías, edición de libros, edición de programas de informática, actividades de producción, postproducción, películas, actividades de desarrollo de sistemas informáticos, entre otros. Fusiones y escisiones adquisitivas. Ahora, en el 2013 entraron a regir unas normas que regulan los requisitos y condiciones para que las fusiones y escisiones no estuvieran grabadas con impuestos a la renta. Se mantienen esos requisitos. No obstante, si los accionistas enajenaban las acciones de esas fusiones de las sociedades resultantes de fusiones o escisiones dentro de los 2 años siguientes, pues el impuesto que tuvieran que pagar esos accionistas se iba a incrementar en un 30% sin que en ningún caso fuera menor al 10%. Pues bien, ese incremento del pago del impuesto a la renta de un 30% sin que en ningún caso fuera menor al 10%, al valor asignado a las acciones, pues esa limitante de enajenar esas acciones dentro de los 2 años siguientes a la fusión o escisión no grabada fue eliminada. Descuentos tributarios. Otra importante novedad. Se modifica el límite de descuento de la aplicación del descuento sobre la renta depurada. Se elimina la limitación temporal del descuento tributario que estaba a 4 años. Nuevas reglas de descuento sobre dividendos directos e indirectos. Documentos probatorios para el descuento y reglas especiales para el descuento tributario en el régimen de entidades controladas en el exterior. Pero vamos a abordar por efectos del tiempo el descuento en IVA, del IVA pagado en el impuesto a la renta, que es lo más importante. ¿Quiénes pueden acceder? Solamente pueden acceder los que son responsables del IVA, es decir, que aquellas personas que tengan la condición de no responsables del IVA no podrán tomar como descuento el IVA pagado en la adquisición, construcción, formación o importación de activos fijos, incluyendo el IVA pagado en razón de los servicios adquiridos necesarios para poner en condiciones de utilización esos activos fijos reales productivos. La pregunta que ya varios clientes me han hecho es, ¿qué se entiende por activo fijo real productivo? La ley no define qué se entiende por activo fijo real productivo. Y sin perjuicio de una reglamentación que expida el Gobierno Nacional para efectos de definir qué se entiende por activo fijo real productivo, hemos sugerido que se apele a título de antecedente la definición de activo fijo real productivo, en aquel descrito para efectos de la aplicación derogada ya de la deducción por inversiones en activos fijos reales productivos. Y activos fijos reales productivos son aquellos activos que se adquieren para desarrollar la actividad productora de renta del contribuyente que participa de manera directa y permanente en la actividad productora de renta del contribuyente. ¿En qué periodo se puede tomar el descuento del IVA en el impuesto a la renta? En el periodo en que se efectúe el pago o en cualquiera de los periodos grabables siguientes
en el caso de la adquisición o importación de activos fijos reales productivos. En el caso de los activos formados o construidos, solamente podrá tomarse como descuento el IVA en el periodo en que el activo se active y comienza a depreciarse o amortizarse. Puede ser a partir de ese periodo o en cualquiera de los periodos gravables siguientes. Vamos a avanzar rápidamente en cuanto a la aplicación de la extensión del impuesto especial de dividendos, que es otra de las novedades que ha sido abordada por la DIAN en las últimas 2 semanas. Ahora el impuesto especial de dividendos o la tarifa especial de dividendos no grabados, antes la tarifa era del 5%, ahora se incrementó a la tarifa del 7.5%, y solamente se aplica el impuesto especial o la tarifa especial del 7.5% respecto de aquellos dividendos originados y causados de utilidades comerciales experimentadas a partir del 1 de enero del 2017. Si las utilidades provienen de un periodo anterior al 1 de enero del 2017, pues el impuesto especial de dividendos no se va a aplicar. Y esto lo señaló la DIAN la semana pasada, inclusive cuando la distribución se hace en favor de una sociedad nacional colombiana. Esto es una novedad porque la ley no establece eso expresamente. En cuanto a la tarifa general aplicable a la distribución de dividendos grabados, pues se aplicará la tarifa prevista en el artículo 240. ¿Qué significa esto? Que las compañías ubicadas en zona franca, que sean usuarios industriales de bienes y servicios grabados a la tarifa del 20%, que distribuyan dividendos grabados, pues no le va a aplicar la tarifa del 20%, sino la tarifa del 33, 32, 31 o 30%, no la tarifa del 20%. Si la distribución de los dividendos, y ustedes van a ver en este ejemplo, tenemos una compañía llamada Colco, que hace una distribución de dividendos en favor de otra sociedad colombiana. Y supongamos que son utilidades comerciales, los dividendos resultan de utilidades comerciales experimentadas a partir del 1 de enero del 2017, pues esa primera distribución de Colco al accionista colombiano, que es sociedad colombiana, pues va a tener un impuesto del 7.5%. Y asumamos a su vez que el accionista colombiano distribuye ese dividendo, sea a una persona natural colombiana, en cuyo caso se aplicará la tarifa del 15% del impuesto especial de dividendos en la medida en que ese dividendo exceda los 10 millones de pesos. Entonces, para evitar la cascada del impuesto especial de dividendos del 7.5% más el 15%, lo cual pues dará como resultado casi que un 22.5%, para evitar ese efecto, lo que se permite es que cuando la sociedad que obtiene el dividendo de Colco y lo vaya a distribuir a la persona natural colombiana, cuando vaya a aplicar la tarifa del 15%, pues esa tarifa del 15% se le tome como descuento tributario el impuesto que pagó al 7.5%, de manera tal que los dividendos solamente van a estar grabados al 15% al final de la cadena. Régimen de transición. Si los dividendos son decretados en calidad de exigibles antes del 31 de diciembre del 2018, pues esos dividendos decretados antes de esa fecha, pues mantendrán el tratamiento tributario vigente a esa fecha, aun cuando se pague por cuotas en el presente año o en los años subsiguientes. Eso es muy importante tener en cuenta, porque si esos son dividendos decretados a 31 de diciembre del 2018 en favor de sociedades colombianas, pues no se va a aplicar la tarifa del 7.5%, en la medida en que provengan de utilidades comerciales experimentadas a partir del 1 de enero del 2017. La segunda regla es: el impuesto de los dividendos aplica a la distribución con cargo de utilidades generadas a partir del 2017, cuando sea en favor de personas naturales, residentes fiscales o no residentes fiscales colombianos y sociedades extranjeras. Habían dejado por fuera a las sociedades nacionales colombianas. Entonces surgió un debate acerca de si se distribuyen dividendos con cargo de utilidades
generadas con anterioridad al 2017, si se distribuyen en favor de sociedades colombianas, a partir de este año, si se decreta esos dividendos a partir de este año, si están grabados con una tarifa del 7.5%. Como estaba redactada la norma, se concluía en que sí aplicaba el impuesto del 7.5%, pero la DIAN señaló que ese impuesto no aplicaba. Es una interpretación en un concepto que vincula a la administración tributaria en la medida en que esté vigente. El contribuyente, si bien esa es otra novedad, no puede alegar el concepto en su favor. Su desconocimiento por parte de la administración tributaria sí podría implicar en un proceso de fiscalización la violación al derecho fundamental al debido proceso. Se adoptaron medidas contra la evasión y elusión tributario y anticumplimiento del impuesto a la renta. Ahora, el valor de la venta de bienes y servicios tiene unas reglas especiales en cuanto a los inmuebles, régimen de enajenaciones indirectas, establecimientos permanentes, reglas antievasión en cuanto a la creación de nuevos 2 delitos y normas de antidiferimiento del impuesto. En cuanto a la enajenación de bienes inmuebles que generen una renta bruta, esto tiene unas reglas especiales, y es que mantiene la regla de que su valor comercial es el señalado por las partes, siempre que no difiera notoriamente en más de un 15% del valor comercial. Antes de esa reforma tributaria, las partes podían diferir del valor comercial en un 25%, ahora es de un 15%. Pero en todo caso, la norma advierte que si existen lista de precios, bases de datos, ofertas o cualquier otro modo que determine el valor comercial de los inmuebles, pues esa lista que fija el valor comercial de los inmuebles es el que prevalecerá, no el que las partes hayan pactado libremente, inclusive si se difiere en un 15%. Asimismo, se establece la regla de que en la escritura pública se debe hacer una manifestación bajo la gravedad de juramento, que el valor declarado en la escritura es el valor que constituye el 100% del precio. Si esa tal manifestación no se realiza, pues el contribuyente tendrá que pagar, el enajenante tendrá que pagar 4 veces o por 4 el impuesto de la renta o el de ganancia ocasional, los derechos notariales y el impuesto de registro por no hacer tal manifestación. Adicionalmente, se señala que a partir del 1 de enero del 2019 no constituirá costo fiscal para la adquisición de bienes inmuebles aquellas sumas que se desembolsen por fuera de entidades financieras. Entonces, si se adquiere un bien inmueble y se paga en efectivo y no a través de giros bancarios o transferencias electrónicas o cheques, pues ese valor no constituirá costo fiscal. Otra novedad interesante que vemos que se introdujo son las reglas de enajenaciones indirectas. Y esto es muy usual en las empresas pertenecientes al sector tecnológico. Es usual que inversionistas extranjeros tengan sociedades en Colombia de manera indirecta. Y ustedes van a ver en este ejemplo que tenemos un vendedor que es el dueño real de la sociedad colombiana que se llama Colco, para poner un ejemplo. Está ubicado en un tercer estado. Y esa sociedad, a su vez, ese dueño o vendedor, a su vez tiene una sociedad en un segundo estado. Supongamos que el tercer estado es una sociedad francesa, por decirlo así, dueña de una sociedad ubicada en un segundo estado que se llama Target. Supongamos que es una jurisdicción como Panamá, por ejemplo. Y esa sociedad Target, a su vez, es dueña de una sociedad colombiana. Entonces, uno como tributarista siempre se ve enfrentado a que el vendedor, cuando quiere vender su sociedad colombiana, le pregunte a uno, ¿qué me aconseja mejor vender? ¿Vendo Target o vendo Colco? O sea, que Target venda Colco en favor de un tercero.
Entonces, pues los extranjeros solamente están sujetos al impuesto a la renta en Colombia respecto a sus rentas de fuente nacional colombiana de activos ubicados en Colombia. De esta manera, pues si el vendedor vende Target, que es una sociedad extranjera, pues esa venta y a su vez la venta indirecta de esos activos en Colombia, pero van a estar grabados en Colombia. ¿Por qué? Porque el vendedor es un extranjero y obtuvo una renta extranjera que no está grabada en Colombia. A menos que esa transacción hubiera sido una operación abusiva o que constituyera abuso tributario. Luego, por esa vía, se escapaban o se erosionaban las rentas de las bases gravables del impuesto a la renta en Colombia. Entonces ahora, esa venta indirecta, es decir, si el vendedor vende Target y a su vez, pues, Target es dueño de unos activos colombianos que representan el 20% del valor en libros o el valor comercial de sus activos, pues esa venta indirecta va a estar grabada en Colombia. A menos que esa transferencia de las acciones que haga vendedor en Target, pues sea en razón a una transferencia de acciones inscritas en una bolsa de valores reconocida por una autoridad gubernamental y cuente con acceso al mercado secundario y cuando las acciones estén concentradas en un 20% de un mismo beneficiario. Ahora, esa venta indirecta también puede resultar no grabada en el impuesto a la renta en virtud de la aplicación de un convenio de doble imposición o de la decisión 578 de la CAM. En la decisión 578 de la CAM pues señala, supongamos que vendedor que está ubicado en Francia vende acciones de una sociedad ecuatoriana o peruana o boliviana, que a su vez esa compañía es dueña de la sociedad colombiana, pues esa enajenación no puede estar grabada en Colombia, sino solamente puede estar grabada en esos países, porque así lo señala la decisión 578, o con ocasión de la aplicación de un convenio de doble imposición. ¿Cómo se calcula el impuesto a la renta en las enajenaciones indirectas? Pues se toma el valor comercial de las acciones según el estatuto tributario y el costo fiscal es el de los activos subyacentes y así se determina la renta bruta de la enajenación de las acciones. Si el adquiriente de esa enajenación indirecta es un colombiano, él tendrá que aplicar la retención a fuente según la naturaleza del pago. Como si es la adquisición de unas acciones, naturalmente pues aplica la retención a fuente de otros ingresos del artículo 415 del Estatuto Tributario y la base de retención a fuente es como base la participación total del valor comercial del activo subyacente ubicado en Colombia dentro del valor total de la enajenación. Enajenaciones indirectas aplica una responsabilidad solidaria al impuesto a la renta. El vendedor es el principal directo responsable del impuesto a la renta, es el que está obligado a presentar la declaración del impuesto a la renta dentro del mes siguiente a la enajenación, salvo que el vendedor de esa sociedad extranjera sea un colombiano, en cuyo caso tendrá que presentar y declarar su impuesto a la renta dentro del término normal. Habrá responsabilidad solidaria en la medida en que el vendedor o enajenante, en que la sociedad subsidiaria, perdón, del enajenante se convierta en responsable solidario. Esto es, por ejemplo, cuando el enajenante extranjero no declara o no paga su impuesto, pues la sociedad subsidiaria del vendedor enajenante se convertirá en solidario responsable por el pago del impuesto. Y el segundo evento responsable solidario es el responsable cuando haya conocido que esa transacción se estructuró de manera abusiva. Otra novedad importante vemos es que ahora las sucursales establecimientos permanentes que antes estaban sujetos a sus rentas de fuente nacional colombiana, ahora estarán sujetas a sus ingresos de fuente nacional extranjera también. Esa es una gran novedad. Si alguna de sus empresas es una sucursal colombiana, que antes estaba sujeta a sus rentas de fuente nacional colombiana, ahora van a estar sujetas a sus rentas de fuente mundial, como si fuera una sociedad colombiana. Se adoptaron unas medidas de anti-evasión, como ya lo señalé, la creación de un nuevo delito llamado omisión de activos e inclusión de pasivos inexistentes y de defraudación fiscal, esto es cuando no se declaran todos los ingresos. Vamos a seguir avanzando por temas de tiempo. Se creó el régimen
holding de compañías colombianas. Esto está previsto para aquellas sociedades cuyo objeto sea la posesión y manutención de acciones en sociedades colombianas o extranjeras, de manera tal que cuando esta sociedad holding colombiana obtiene dividendos distribuidos por sociedades extranjeras provenientes de participaciones accionarias poseídas por un término de 12 meses, una participación equivalente o superior a 10%, pues esos dividendos no van a estar grabados en Colombia porque se consideran que no son de fuente nacional colombiana. Eso es un mecanismo interesante para aquellas compañías colombianas que quieran expandir sus negocios en el extranjero. Y a su vez, si esa sociedad holding colombiana distribuye esos dividendos que obtuvo del extranjero en favor de extranjeros, esas rentas tampoco se consideran ingresos de fuente nacional colombiana y no estarán grabadas en Colombia. Por supuesto, si otra sociedad colombiana distribuye dividendos a una compañía holding colombiana, pues no aplicará el impuesto especial de dividendos del 7.5% o la tarifa especial del 7.5%. No tendrá aplicación. Este régimen holding colombiano aplicará en concordancia con la aplicación de otros convenios de impulsión, la posibilidad de costos y gastos atribuibles a ingresos obtenidos por actividades grabadas. Solamente los costos y gastos atribuibles por ingresos obtenidos por actividades grabadas realizadas en Colombia es deducible, es decir que costos y gastos atribuibles a la obtención de dividendos no grabados no será deducible en Colombia. Están sometidas al régimen de entidades controladas en el exterior y están sometidas al impuesto de industria y comercio, salvo la obtención de dividendos. El régimen holding no se aplicará cuando los dividendos provengan de acciones poseídas en compañías que tengan domicilio o residencia fiscal en una jurisdicción no cooperante o de bajo nula imposición o de un régimen tributario preferencial establecidas en las reglas de régimen de precios de transferencia. El régimen tributario del impuesto a la renta para las mega inversiones es un régimen especial que solamente está prevista para beneficiar la actividad de mega inversión, es decir, actividades diferentes a estas no van a estar beneficiadas con este régimen tributario especial, sino con el régimen tributario ordinario. El régimen holding colombiano, perdón, de mega inversión está sujeto a la tarifa del 27%, de un asterisco porque si el régimen de mega inversión desarrolla actividades de hotelería, pues estarán grabadas al 9%, están excluidas del régimen de renta presuntiva, no le aplica el impuesto especial de dividendos tampoco al 7.5%, distribución de dividendos grabados estará grabada la tarifa del 27%, no le aplicará el impuesto del patrimonio, podrá apreciar aceleradamente sus activos fijos en un término de 2 años y durará 20 años. Requisitos: generar empleos por al menos directos de 250, el valor de la inversión debe ser aproximadamente 1.028.000 millones de pesos aproximadamente, tiene el término de ejecutar actividades o las inversiones en un término de 5 años y aplica a inversiones realizadas con anterioridad al 1 de enero del 2024 y debe tener el acto de conformidad del Ministerio de Comercio. Excluidos aquellos proyectos relacionados con la evaluación y exploración de recursos naturales no renovables. Estos son los únicos proyectos que pueden acceder a la celebración de contratos de estabilidad tributaria para proteger la aplicación de este régimen de inversión. Una contraprestación paga una prima del 0,75% del valor de la inversión ejecutada en los primeros 5 años y solamente para estabilizar el régimen de mega inversiones. En cuanto al impuesto del patrimonio, pues el impuesto del patrimonio, la novedad que vamos a resaltar acá es que solo aplica a personas naturales contribuyentes del impuesto a la renta, personas naturales sin residencia fiscal colombiana que tengan activos en Colombia, salvo la aplicación de un convenio de imposición, y solo aplicará a las sociedades extranjeras que no sean declarantes del impuesto a la renta
y que posean activos ubicados en Colombia que no correspondan a acciones, cuentas por cobrar o inversiones de portafolio o que suscriban contratos de arrendamiento financiero en Colombia. Quiere decir que el impuesto al patrimonio no aplicará para las sociedades nacionales colombianas en ningún caso, y pues es un impuesto que tiene la tarifa del 1%, que aplica a aquellos que tengan un patrimonio líquido superior a 5.000 millones de pesos poseído el 1 de enero del 2021 y permite pues unas deducciones especiales. Se reactivó nuevamente el impuesto complementario de normalización tributaria por un año, y esto es un impuesto complementario de impuesto a la renta o al del patrimonio, al cual pueden acceder todos aquellos contribuyentes que posean activos omitidos o pasivos inexistentes en sus declaraciones tributarias presentadas al 1 de enero del 2019, de manera tal que es un impuesto que se causa en el 2019, no en el 2010 como estaba en presentación, y la tarifa es del 13%, es decir, aquellos contribuyentes que se encuentren con activos omitidos o pasivos inexistentes, es la oportunidad de amnistiarse como resultado de este nuevo impuesto complementario. Cabe señalar que una vez presentada la declaración del impuesto complementario de normalización tributaria, esa declaración no puede ser nuevamente corregida, simplemente se presenta y lo que se declaró ahí es lo que se puede amnistiar. No puede ser objeto de corrección según lo señala la ley de financiamiento. La base gravable es el costo fiscal histórico de los activos omitidos o el avalúo o autoavalúo de los activos que cuente con un soporte técnico. Se permite deducción de la base gravable del impuesto de normalización tributario cuando los activos sean repatriados, los activos extranjeros sean repatriados a Colombia, o cuando los activos omitidos se inviertan con vocación de permanencia en el país, vocación de permanencia entendida por un término de 2 años. Rápidamente, en cuanto al IVA, impuesto al consumo, pues ahora ya no tenemos más las expresiones del régimen común y régimen simplificado de IVA, ahora se van a llamar responsables o no responsables de IVA. Yo me imagino que este cambio de terminología es con ocasión de la adopción del régimen de tributación simple, simplificado simple, era un poco enredado, entonces ahora son responsables o no responsables de IVA. La procedencia de costos y gastos devengados con no responsables de IVA para que sean deducibles en el impuesto a la renta, su limitación ya no es para operaciones que no excedan 3.300 VT, sino 3.500 VT, es decir, se incrementó un poco el umbral para la procedencia de costos y gastos devengados en favor de no responsables de IVA, que no excedan 3.500 VT son deducibles. Si exceden ese valor, pues el no responsable de IVA tendrá que convertirse en responsable de IVA. La posibilidad de pasarse del régimen responsable a no responsable, esto antes era el régimen común al simplificado, antes era de 3 años para poder pasar del común a simplificado de 3 años, ahora se reduce ese término a 1 año, de manera tal que un responsable IVA, para que pueda pasar nuevamente a ser no responsable de IVA, ya no es un término de 3 años, sino de 1 año. Nuevos hechos grabados con IVA, tratamientos de belleza y cirugías estéticas, servicios de mantenimiento y distancia de programas y equipos. Eso antes era un servicio excluido, ahora está grabado. Nuevas exclusiones, los inmuebles, antes están grabados un 5% en la medida que excediera 850 millones de pesos aproximadamente, ahora están excluidos, están grabados ahora con el impuesto al consumo. Algunos servicios de transporte, algunos servicios turísticos están excluidos, y ahora están exentos de IVA la enajenación o venta mejor de bienes relativos a vehículos de transporte público o particular. Otras novedades es la eliminación de la prohibición de tomar como impuesto descontable el IVA incurrido en la adquisición o importación de activos fijos. Ustedes saben que esto no era posible, ahora esa prohibición se eliminó. En consecuencia,
ese IVA puede tomarse como impuesto descontable siempre que sea costo-gasto de la empresa y se destina a operaciones grabadas con el IVA, sean grabadas o exentas. Existe una discusión porque algunos practicantes señalan que, pese a la eliminación de esa provisión, pues no se puede tomar como descontable, pero en mi opinión sí se puede tomar como descontable siempre que cumpla estos dos requisitos: que el activo fijo constituya costo-gasto de la empresa y se destina a operaciones grabadas con el IVA. Modificaciones a la tarifa de retención en la fuente del 15% por concepto de IVA, ahora podrá ser hasta del 15%, y en los casos que no exista una tarifa especial, las retenciones en la fuente de IVA, ahora será del 15%. Modificaciones sobre la retención en la fuente de IVA para servicios prestados del exterior, servicio contratado por responsables de IVA hacia el exterior, la retención es del 100%. Servicio contratado por no responsables de IVA, el proveedor debe inscribirse en el RUT, declarar y pagar. En el caso de servicios digitales electrónicos, se podrá mediante el mecanismo de retención en la fuente. Existe pues la posibilidad de la retención voluntaria por los servicios audiovisuales, servicios a través de plataformas digitales, suministro de servicios de publicidad online, suministro de servicios de enseñanza o entrenamiento a distancia, suministros de derechos de uso, explotación de intangibles, otros servicios electrónicos digitales destinados a usuarios en Colombia. Retención obligatoria según la DIAN, aquellos que realicen de forma exclusiva una o varias de las actividades señaladas o no se hayan acogido a la declaración bimestral y se acojan voluntariamente al pago del IVA. La base de retención a fuente será el valor del servicio. Se derogó el régimen de IVA monofásico para el caso de la venta de cervezas, limonadas, aguas gaseosas, aromatizadas, otras bebidas no alcohólicas, con exclusión de los jugos y frutas y legumbres. Y ahora, pues, ese régimen monofásico ahora pertenecerán al régimen plurifásico, y esto pues causó una gran controversia en cuanto a lo que ustedes vieron en los medios de comunicación en relación con los productos que vendía Coca-Cola. Ahora el expendio de bebidas estará grabado con el impuesto del consumo, salvo que la venta de esos bienes sea a través del modelo de franquicia. En cuanto a las amnistías tributarias, se reactivaron las conciliaciones tributarias, es decir, contribuyentes que tengan procesos contra la DIAN que estén en vía jurisdiccional podrán conciliarlo mediante el pago del impuesto o la devolución de los saldos devueltos improcedentemente y el pago de las sanciones reducidas. También, si tienen procesos de fiscalización, requerimientos especiales, pliegos de cargos, liquidaciones oficiales con la DIAN, en vía gubernativa podrán también terminar esos procesos. Podrán aplicar el principio de favorabilidad con aquellos contribuyentes que estén la DIAN cobrándoles deudas tributarias, tendrán que solicitar a la DIAN que les aplique el principio de favorabilidad para efectos de pagar el impuesto, pagar los intereses y pagar reducidamente las sanciones. El plazo para esto es a más tardar el 28 de junio del 2029 y en ese sentido pues podrán pagar los intereses no liquidados al interés bancario corriente incrementados 1,5 veces el interés bancario corriente como estaba previsto en la tasa de usura, sino simplemente el interés bancario corriente bajo la modalidad de créditos de consumo ordinario más 2 puntos, lo cual, por supuesto, constituye un incentivo para los contribuyentes. Ya por temas de tiempo hemos terminado la presentación, agradeciéndoles por su participación y cualquier duda o inquietud, por favor nos la pueden compartir. Muchas gracias.